¿Qué pasa cuando un entrenador de élite, uno de los mejores del mundo, es contratado para revolucionar al club más grande y no dura ni una temporada? Hoy vamos a meternos de lleno en el ascenso y la caída de Xabi Alonso en el Real Madrid, una historia que les aseguro tiene de todo: promesas, poder y traiciones. Miren bien esta imagen. Es Xabi Alonso. Vean el momento en que se acerca al presidente del club, Florentino Pérez. La tensión casi se puede cortar con un cuchillo, ¿no? No hay sonrisas, ni siquiera se miran a los ojos. Su cara de verdad lo dice todo. Y este momento no es un simple saludo incómodo, para nada. Es el final de una historia que había empezado con una promesa gigantesca. Y esa es la gran pregunta que vamos a responder. ¿Cómo es posible que un técnico que venía de hacer historia, de ganar una Bundesliga invicto con el Leverkusen, no haya podido ni terminar un año en Madrid? Como vamos a ver, la respuesta tiene muy, pero muy poco que ver con lo que pasaba en la cancha. Ok, para entender la caída, primero tenemos que entender la altura desde la que cayó, o sea, la magnitud de la promesa. Las expectativas que había cuando Xabi Alonso llegó al club eran sencillamente enormes. Es que, a ver, no estamos hablando de un improvisado. Xabi Alonso es una leyenda con todas las letras. Como jugador, lo ganó absolutamente todo. Mundial, Champions, todo. Y como entrenador, venía de hacer algo que parecía imposible con el Leverkusen. Era sin duda uno de los técnicos más brillantes y cotizados del mundo. Entonces, ¿para qué lo trajeron? ¿Cuál era la misión? Bueno, la directiva, con Florentino Pérez a la cabeza, fue súper clara. Lo contrataron para evolucionar al equipo. Querían dejar atrás esa idea del fútbol de sensaciones para construir un sistema de verdad, con rigor táctico, con disciplina. Ese era el trato. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque una cosa es lo que quería la directiva y otra muy distinta era la cultura que ya existía dentro de ese vestuario. Esta tabla lo explica a la perfección. Es el choque de dos universos. Por un lado, el método Alonso, una máquina precisa, ordenada, basada en la estructura, en el colectivo. Y por el otro, el legado de Ancelotti, pura libertad, pura expresión individual, donde se priorizaba la autonomía y el talento de cada jugador. Eran dos filosofías que no podían ser más opuestas. Y claro, la reacción no tardó en llegar. Alonso, fiel a su estilo, subió la intensidad de los entrenamientos. Las sesiones de video táctico se hicieron más largas y exigentes. Y para muchos jugadores veteranos, acostumbrados a otra cosa, esto no fue una mejora, no. Lo vieron como una amenaza directa a su forma de trabajar y a su estatus de estrellas. Y lo más irónico de todo esto es que, mientras esta Guerra Fría se cocinaba por dentro, en la cancha, los resultados eran espectaculares, pero las grietas ya eran demasiado profundas como para ignorarlas. Miren este número: 13 victorias en los primeros 14 partidos. 13. El equipo era líder de la liga. Le había ganado al Barcelona. O sea, en el papel, el método Alonso estaba funcionando a la perfección. Pero por dentro, ese vestuario estaba a punto de estallar. Y la explosión llegó en momentos clave. Primero, la reacción de furia de Vinicius Jr. cuando lo sacaron en el Clásico. Eso fue un desafío público, delante de todo el mundo. Después, Alonso pidió refuerzos específicos, como Zubimendi, para que su sistema funcionara mejor, y la directiva se los negó. Y el golpe final, la gota que derramó el vaso, fue la rebeldía de Mbappé en la Supercopa, negándose a seguir una orden directa de su técnico. Como se podrán imaginar, la situación partió el vestuario por la mitad. Había jugadores que sí creían en las ideas de Alonso, al menos al principio. Pero un núcleo duro, con pesos pesados como Vinicius, Bellingham y Valverde, sentían que ese sistema tan rígido los limitaba, que no les dejaba brillar. Estaban frustrados. Bien, ahora vamos a conectar los puntos. Porque el problema no era solo una pelea con los jugadores. No. El problema real, el que de verdad importa, estaba mucho más arriba. Y aquí está la clave de toda esta historia. El fracaso de Xabi Alonso no fue táctico, tampoco fue por los resultados. Fue un fracaso político. Porque cuando el conflicto entre el entrenador y las estrellas llegó a un punto crítico, la directiva, los que mandan, no lo apoyaron, lo dejaron completamente solo. Miren esta secuencia porque es como una crónica de una traición anunciada. Punto 1, el club lo contrata para cambiar las cosas. Punto 2, las estrellas se rebelan. Punto 3, y esto es gravísimo, la directiva cede a la presión de los jugadores y le pide a Alonso que, básicamente, deje de ser Alonso. Y en ese preciso momento, su autoridad se hizo humo. Al final,
todo se resume en esto. Es un regreso a esa vieja mentalidad de los galácticos, ¿se acuerdan? Donde las marcas individuales, el poder de las estrellas, pesa mucho más que el proyecto colectivo de un entrenador. El club dijo que quería un cambio, pero a la hora de la verdad no estuvo dispuesto a pagar el precio. Y si quedaba alguna duda, ¿la prueba final? El primer partido después de que se fue Alonso. El Real Madrid perdió. En casa. Contra el Albacete, un equipo de segunda división que estaba peleando por no descender. Este resultado, por sí solo, es un grito que demuestra el error garrafal que fue dejarlo ir. Así que la historia de Xabi Alonso en el Real Madrid nos deja con una pregunta que queda flotando en el aire, una pregunta bastante inquietante. ¿Se ha convertido el Real Madrid en un club donde las estrellas tienen más poder que el entrenador e incluso que la propia directiva? Una pregunta que, sin duda, va a definir el futuro de uno de los equipos más grandes del mundo.